Si esta mañana abriste los ojos y algo en ti ya sabe que necesitas creer pero no encuentra cómo, este mensaje llegó exactamente a tiempo. No porque sea casualidad, sino porque Dios sabe exactamente en qué punto de tu fe estás hoy. Jesús dijo en Mateo 17:20, algo que debería cambiar para siempre la forma en que ves tu fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. No dijo fe perfecta. No dijo fe grande. Dijo fe como un grano de mostaza. Y eso, exactamente eso, es suficiente para mover lo que lleva tiempo sin moverse en tu vida. Antes de continuar, cierra los ojos un segundo y di conmigo en voz baja. Señor, aquí está mi fe. Pequeña, cansada, pero real. Úsala hoy. Eso es suficiente. Eso es exactamente lo que Dios necesita para empezar a mover montañas. Lo que viene en los próximos minutos no es solo una oración. Es el momento donde tu fe cansada se convierte en fe activa, donde lo que dejaste de creer que era posible vuelve a serlo. Quédate hasta el final, porque lo que Dios tiene para decirte hoy sobre tu fe puede cambiar todo lo que viene después. Hay un tipo de cansancio que no tiene que ver con el cuerpo y que muy pocas personas se atreven a nombrar en voz alta porque suena peligroso. Es el cansancio de creer, el agotamiento de quien oró con todo el corazón durante semanas, meses, años, y llegó al final de ese tiempo con la misma situación intacta, de quien declaró, ayunó, confió, esperó, y aún así el silencio fue la única respuesta que llegó. Y lo más difícil de ese cansancio no es la situación en sí, es lo que produce por dentro. Porque cuando una persona ha creído durante mucho tiempo sin ver resultado, algo muy sutil empieza a ocurrir en su interior sin que ella lo note. Empieza a creer con menos intensidad, empieza a orar con menos convicción, empieza a declarar las mismas palabras, pero sin la misma certeza que tenía al principio. Y lo más devastador de ese proceso es que ocurre en silencio. La persona sigue yendo a la iglesia, sigue orando, sigue diciendo las palabras correctas, pero por dentro hay una distancia entre lo que declara y lo que realmente cree, que se fue abriendo poco a poco hasta convertirse en un abismo. Y en ese abismo vive una pregunta que da miedo hacer en voz alta, porque suena como falta de fe. La pregunta es esta: ¿sigue funcionando para mí? Porque para otros parece que sí. Para otros los milagros llegan, las oraciones se responden, las montañas se mueven. Pero para mí, para esta situación específica, para esta área concreta de mi vida, parece que el cielo está cerrado con llave desde hace demasiado tiempo. Esa pregunta no nace de la maldad. No es incredulidad. Es el grito honesto de alguien que todavía quiere creer, pero que ya no sabe cómo hacerlo con la misma intensidad de antes. Y esta mañana, antes de que el día comience y el ruido del mundo ahogue esa pregunta una vez más, hay algo que Dios quiere decirte directamente sobre esa fe cansada que llevas. Que no la desprecia, que no la rechaza, que no espera que llegues con fe perfecta para responderte. Y lo que viene a continuación va a mostrarte exactamente por qué un grano de mostaza es todo lo que necesitas para que todo cambie. Hay una imagen que Jesús usó para describir la fe que mueve montañas, que debería liberar a cualquier persona que siente que su fe no es suficiente. No usó la imagen de un árbol enorme, no usó la imagen de una roca inamovible, usó la imagen de una semilla de mostaza. Y quien conoce esa semilla sabe que es la más pequeña de todas las semillas del jardín, tan pequeña que cabe perfectamente entre dos dedos, tan pequeña que se puede perder en el bolsillo sin notarlo. Y sin embargo Jesús dijo que esa cantidad de fe, esa porción casi invisible de convicción, es suficiente para decirle a una montaña que se mueva y que ella obedezca. Lo que eso significa para esta mañana es algo que debería cambiar completamente la forma en que evalúas tu fe. Porque la mayoría de las personas miden su fe por lo que sienten. Si sienten mucha certeza, creen que tienen mucha fe. Si sienten poca certeza, creen que tienen poca fe.
y cuando llegan a un momento donde no sienten nada, donde la oración se siente seca, donde los versículos que antes llenaban ahora suenan vacíos, donde declarar victoria parece desconectado de la realidad, concluyen que su fe desapareció. Pero Jesús nunca dijo que la fe fuera un sentimiento. Dijo que era una semilla, y las semillas no se miden por lo que se siente cuando se las sostiene en la mano. Se miden por lo que producen cuando se plantan en tierra fértil. En Hebreos 11:1, la Biblia da la definición más precisa que existe sobre lo que es la fe real. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. No certeza de lo que ya se ve. No certeza de lo que ya se siente. Certeza de lo que todavía no llegó pero que se espera con la convicción de que va a llegar. Y esa certeza, aunque sea pequeña, aunque esté cansada, aunque haya sido probada durante mucho tiempo sin ver resultado visible, es exactamente lo que Dios puede usar esta mañana para mover lo que lleva tiempo sin moverse en tu vida. Y lo que viene a continuación va a mostrarte la diferencia entre la fe que solo existe en las palabras y la fe que realmente mueve montañas. Hay algo que Santiago escribió en su carta que incomoda a muchas personas, porque confronta directamente una forma de creer que se volvió muy común. En Santiago 2:17, dice algo que no deja lugar a interpretaciones cómodas. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fe sin obras es fe muerta, no fe débil, no fe pequeña, fe muerta. Y la diferencia entre fe muerta y fe viva no está en la intensidad del sentimiento ni en la elocuencia de la declaración. Está en el movimiento, en la acción concreta que demuestra que la persona realmente cree lo que dice creer. Piensa en esto. Cuando Noemí le dijo a Ruth que regresara a su pueblo después de la muerte de sus esposos, Ruth tomó una decisión que define perfectamente lo que es la fe viva. En Ruth 1:16 dijo algo que se convirtió en una de las declaraciones de fidelidad más poderosas de toda la Biblia. A donde tú fueres, iré yo, y donde tú te quedares, me quedaré yo. No esperó ver el resultado antes de comprometerse. No pidió garantías antes de dar el paso. Actuó antes de saber cómo iba a terminar todo. Y esa acción de fe, ese paso dado sin garantías visibles, fue exactamente lo que abrió el camino hacia Boaz, hacia la redención, hacia un destino que ninguna de las dos mujeres podía ver desde donde estaban paradas. La fe viva siempre produce un movimiento. Puede ser pequeño, puede ser invisible para los demás. Puede ser tan simple como levantarse esta mañana y orar cuando no tienes ganas, como abrir la Biblia cuando no sientes nada, como declarar la promesa cuando las circunstancias dicen exactamente lo contrario, como dar el primer paso hacia algo que Dios puso en tu corazón aunque todavía no veas el camino completo. Porque la fe no se activa cuando todo está resuelto. Se activa exactamente en el momento donde decides actuar antes de ver. Y lo que viene a continuación va a mostrarte el ejemplo más poderoso de fe activa que existe en toda la Biblia. Si hay un ejemplo en toda la Biblia que debería liberar a cualquier persona que siente que su fe llegó al límite, es el ejemplo de Abraham. No porque su fe fuera perfecta, no porque nunca dudara, sino porque la Biblia es completamente honesta sobre las condiciones en las que creyó. En Romanos 4:18 dice algo que debería sacudirte esta mañana. Él creyó en esperanza contra toda esperanza. Contra toda esperanza. Eso significa que desde la perspectiva humana, no había absolutamente ninguna razón lógica para seguir creyendo. Ninguna evidencia visible. Ninguna señal de que algo iba a cambiar. Solo la palabra de Dios y la decisión de creerla, aunque todo lo demás dijera lo contrario. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Sara tenía 90. Desde cualquier perspectiva médica, biológica o lógica, era imposible. Y sin embargo, Romanos 4:20-21 dice algo sobre la forma en que Abraham procesó esa imposibilidad que define completamente lo que es la fe que mueve montañas. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjate en la secuencia. Primero se fortaleció en fe, después dio gloria a Dios. Después llegó la convicción plena. No esperó sentir la certeza para actuar como si la tuviera. Eligió actuar como si la tuviera, y la certeza llegó como consecuencia de ese acto. Eso significa algo muy concreto para tu fe esta mañana. No tienes que esperar sentirte lleno de fe para actuar con fe. No tienes que esperar que la duda desaparezca para orar con convicción. No tienes que esperar que las circunstancias mejoren para declarar que Dios es fiel. Abraham no esperó nada de eso. Se fortaleció en fe, en medio de la imposibilidad. Dio gloria a Dios antes de ver el resultado. Y llegó a una convicción plena, no porque las circunstancias cambiaron, sino porque eligió creer antes de que cambiaran. Y lo que esa decisión activó en el espíritu es exactamente lo que esta oración de la mañana va a activar en ti hoy. Hay una pregunta que muchos creyentes cargan en silencio y que muy pocos se atreven a hacer en voz alta porque suena irreverente. Si Dios quiere que yo tenga fe, ¿por qué permite que sea probada hasta el punto donde casi desaparece? ¿Por qué no simplemente responde la oración, mueve la montaña y fortalece la fe de esa manera? Y la respuesta que la Biblia da a esa pregunta no es la que la mayoría esperaría escuchar. Porque no dice que Dios prueba la fe para ver si es real. Dice que la prueba para hacerla más fuerte de lo que era antes de la prueba. En 1 Pedro 1:7 dice algo que debería cambiar completamente la forma en que una persona ve los períodos donde la fe es probada. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe probada es más preciosa que el oro. Y el oro no se purifica en la comodidad, se purifica en el fuego. El proceso que parece destruirlo es exactamente el proceso que lo hace más valioso. Porque el fuego no crea el valor del oro. Elimina todo lo que no es oro, para que el valor que ya estaba ahí quede completamente visible. Lo mismo está ocurriendo con tu fe en este periodo de prueba. Dios no está probando tu fe porque duda de ella. La está purificando porque sabe exactamente lo que hay en ella y quiere que tú también lo veas. Quiere que cuando salgas de este periodo de prueba, no tengas solo la fe que entró. Tengas una fe que fue probada, que resistió, que salió del fuego más pura y más fuerte que antes. Una fe que ya no depende de circunstancias favorables para creer. Una fe que ya aprendió a mantenerse firme cuando todo a su alrededor dice que no hay razón para seguir creyendo. Y esa fe, la fe probada por el fuego, es exactamente la que mueve montañas, que la fe cómoda nunca podría mover. Hay un momento muy específico en la historia de cada persona de fe donde algo cambia. No siempre es el momento donde llega la respuesta. No siempre es el momento donde la montaña se mueve. Es el momento anterior a todo eso. Es el momento donde la persona decide de verdad, con una convicción que se instala en el espíritu y no se mueve, que Dios va a cumplir lo que prometió. Ese momento de decisión, ese punto de inflexión en la fe, es donde la victoria comienza. No cuando se ve, no cuando se siente, cuando se decide. En 1 Samuel 17, David enfrentó a Goliat con una piedra y una honda. Y lo que la mayoría recuerda de esa historia es el momento donde la piedra golpea al gigante. Pero hay un momento anterior que define completamente por qué eso fue posible. Es el momento donde David le habló a Goliat en el versículo 45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David declaró la victoria antes de lanzar la piedra. Habló como alguien que ya había ganado antes de que la batalla terminara. Y esa declaración, pronunciada con convicción real antes de ver el resultado, fue el momento exacto donde la fe se convirtió en victoria. Esta mañana, en cualquier área de tu vida donde haya un Goliat, una situación que parece demasiado grande,
un problema que lleva demasiado tiempo sin solución, una montaña que no se ha movido a pesar de todas tus oraciones. Hay un momento de declaración que necesita ocurrir antes de que la piedra vuele. Un momento donde eliges hablar como alguien que ya ganó, aunque todavía no pueda ver cómo. Porque la fe que mueve montañas no espera ver la victoria para declararla. La declara primero. Y la declaración es exactamente lo que activa en el mundo espiritual, lo que todavía no se manifestó en lo visible. Y lo que viene a continuación va a mostrarte exactamente cómo renovar esa fe cuando ya no sientes nada. Hay pasos muy concretos y muy prácticos para renovar la fe cuando el sentimiento ya no está. Y la primera cosa que necesitas entender es que renovar la fe no empieza con un sentimiento. Empieza con una decisión. La decisión de actuar como si creyeras antes de sentir que crees. Como quien enciende una chimenea en invierno. No espera sentir calor para encender el fuego. Enciende el fuego primero, y el calor llega como consecuencia. La fe funciona exactamente igual. No esperes sentirla para actuar con ella. Actúa con ella y el sentimiento sigue. El primer paso práctico es volver a las promesas que Dios ya cumplió en tu vida. No las que están pendientes todavía. Las que ya se cumplieron. Las oraciones que ya fueron respondidas. Los momentos donde Dios intervino de maneras que no podías explicar con lógica humana. En 1 Samuel 7:12, después de una victoria sobrenatural, Samuel tomó una piedra y la llamó Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. No como un recordatorio de que Dios había ayudado en el pasado y ya no lo haría, sino como un ancla que decía, si Dios fue fiel hasta aquí, será fiel desde aquí en adelante. Tu Ebenezer personal, tu lista de momentos donde Dios fue fiel, es la primera herramienta para renovar la fe cuando el sentimiento se fue. El segundo paso es exponer tu fe cansada a la palabra de Dios de manera deliberada y consistente. En Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene de la introspección. No viene de analizar tus propios sentimientos. Viene de escuchar la palabra de Dios. Lo que significa que cuando la fe está en su punto más bajo, el antídoto no es buscar más señales ni esperar más respuestas. Es saturarte de la palabra hasta que la certeza que las circunstancias robaron vuelva a instalarse en el espíritu. Y el tercer paso es exactamente lo que vas a hacer ahora mismo en esta oración poderosa de la mañana. Inclina la cabeza, abre las manos con las palmas hacia arriba y deja que estas palabras sean también tu oración esta mañana. Señor, hoy vengo ante ti con la fe que tengo, no con la que quisiera tener, no con la que sentía antes de que todo se complicara, con la que hay ahora mismo, pequeña, cansada, probada, pero real. Y hoy elijo hacer con ella lo mismo que hizo Abraham. Fortalecerme en fe antes de ver el resultado. Darte gloria antes de recibir la respuesta. Declararme convencido de que eres poderoso para hacer todo lo que prometiste, aunque mis ojos todavía no vean cómo. Señor, confieso que hubo momentos en que mi fe se cansó. Momentos donde oré, y el silencio fue la única respuesta que llegó. Momentos donde declaré victoria, y las circunstancias no se movieron. Momentos donde me pregunté en silencio si seguía funcionando para mí. Hoy traigo esa honestidad ante ti. No con vergüenza, sino con la confianza de quien sabe que tú no rechazas la fe pequeña. La usas, la multiplicas, la conviertes en exactamente lo que necesitas para mover lo que lleva tiempo sin moverse. Hoy declaro como David frente a Goliat, que vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, que cada montaña que hay en mi vida tiene una fecha de vencimiento que tú ya determinaste, que el silencio de estos meses no fue abandono sino preparación, que lo que el fuego de la prueba hizo en mi fe no fue destruirla sino purificarla, y que la fe que emerge de esta prueba es más fuerte, más pura y más capaz de mover montañas que la que entró a ella. Renueva mi fe esta mañana, Señor, no con grandes señales ni con evidencias espectaculares. Renuévala con tu palabra, con la certeza de que eres fiel, con el recuerdo de cada Ebenezer de mi vida,
cada momento donde hasta aquí me ayudaste. Hazme sentir en lo profundo que ese mismo Dios que fue fiel hasta aquí, va a ser fiel desde aquí en adelante. Que la misma mano que abrió el mar rojo, que cerró la boca de los leones, que resucitó a Lázaro después de 4 días, esa misma mano está activa sobre mi situación ahora mismo, aunque no pueda verlo todavía. Esta mañana suelto toda expectativa sobre cómo y cuándo. Me rindo a tu tiempo y a tu método. Y en ese lugar de rendición total declaro que mi fe ya no depende de lo que veo. Depende de quién eres tú. Y tú eres el Dios que prometió y cumple. El Dios que no miente. El Dios cuya palabra nunca vuelve vacía. Y esa certeza, plantada esta mañana en lo más profundo de mi espíritu, es suficiente para mover cualquier montaña que tú hayas determinado que se mueva. En el nombre de Jesús. Amén. Pon las manos abiertas con las palmas hacia arriba y declara en voz alta con toda la convicción que tienes. No esperes sentirlo para declararlo. Declara primero y el sentimiento sigue. Declaro que mi fe, aunque pequeña, es suficiente para mover montañas, porque Jesús dijo que un grano de mostaza es todo lo que necesita para que nada sea imposible. Declaro que mi fe no depende de mis circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios no cambia cuando mis circunstancias no cambian. Declaro que cada periodo de prueba que atravesé no debilitó mi fe, la purificó. Y la fe purificada por el fuego es más valiosa y más poderosa que la fe que nunca fue probada. Declaro que como Abraham creo contra toda esperanza, que me fortalezco en fe antes de ver el resultado, que doy gloria a Dios antes de recibir la respuesta, y que llego a una convicción plena de que Él es poderoso para hacer todo lo que prometió. Declaro que cada montaña en mi vida tiene una fecha de vencimiento que Dios ya determinó. Que el silencio no fue abandono, sino preparación. Y que lo que viene después de esta prueba es mejor de lo que existía antes de ella. Decreto que esta mañana mi fe fue renovada, no porque las circunstancias cambiaron, sino porque yo cambié. Porque elegí creer antes de ver. Porque decidí actuar como alguien cuya fe mueve montañas. Y esa decisión tomada hoy ya está produciendo en el mundo espiritual lo que mis ojos físicos todavía no pueden ver. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que ocurre en el espíritu cuando una persona decide de verdad renovar su fe. No solo emocionalmente en el momento de una oración poderosa, sino con una convicción que se instala en el corazón y que cambia la forma en que esa persona se levanta cada mañana, habla de sus circunstancias y enfrenta cada día que viene. Algo se acomoda en lo invisible, que todavía no se ve en lo visible, como cuando una semilla de mostaza se planta en tierra fértil. No hay evidencia inmediata de que algo está ocurriendo, pero debajo de la tierra, en lo que nadie puede ver, la semilla ya está trabajando, ya está extendiendo raíces, ya está preparando el brote que va a emerger en el momento exacto que Dios determinó. Zacarías 4:10 dice algo que debería liberar a cualquier persona que está esperando ver la montaña moverse. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. El día de las pequeñeces, ese periodo donde todo parece pequeño, donde los avances son invisibles, donde la semilla está bajo tierra y nadie puede ver lo que está ocurriendo. Ese periodo no es una señal de que nada está pasando. Es la fase más importante de todo el proceso, porque lo que se construye en el día de las pequeñeces es el fundamento que va a sostener todo lo que viene después. Y quien aprende a no menospreciar ese periodo, quien aprende a ser fiel y a creer en el día de las pequeñeces, es exactamente quien se alegra cuando llega el día de la manifestación. Esta mañana, con esta oración recibida y estas declaraciones pronunciadas, algo cambió. No porque todas las circunstancias hayan cambiado de un día para otro, sino porque tu fe cambió, porque elegiste renovarla antes de ver el resultado, porque decidiste creer como Abraham, actuar como David, persistir como Ruth, no cuando fuera fácil, sino exactamente cuando era difícil. Y esa decisión tomada esta mañana ya está produciendo en el mundo espiritual
lo que tus ojos físicos todavía no pueden ver. La montaña ya se está moviendo. No la verás toda de golpe. La verás un pedazo a la vez. Empezando hoy. Empezando ahora mismo. Llegaste hasta el final de esta oración poderosa de la mañana y eso ya dice algo sobre ti. Porque hay personas que cerraron este video en el primer minuto, justo cuando algo empezó a tocar demasiado cerca. Justo cuando algo dentro de ellas reconoció el cansancio de creer del que estábamos hablando y eligió no mirarlo todavía. Pero tú te quedaste. Y quedarse cuando algo habla directo a la fe cansada que llevas, cuando algo toca exactamente el lugar donde dejaste de creer que era posible, eso no es casualidad. Eso es el Espíritu Santo trabajando en ti antes de que tú lo notes. Ahora quiero hacerte una pregunta que solo tú puedes responder con honestidad esta mañana. ¿Cuántas semanas más vas a levantarte con esa fe cansada sin hacer nada diferente? ¿Cuántas mañanas más vas a abrir los ojos con la misma montaña frente a ti, sin declarar que ya tiene fecha de vencimiento? Porque el Dios que usó la fe pequeña de un niño con una onda para derribar a un gigante, que tomó la fe cansada de Abraham y la convirtió en el padre de millones, que purificó la fe de Job en el fuego y se la devolvió multiplicada. Ese mismo Dios está mirando tu fe esta mañana, no con decepción, con expectativa, porque sabe exactamente lo que hay en ella. Y lo que hay en ella es suficiente para mover todo lo que necesita moverse. Lo que declaraste aquí esta mañana no fueron solo palabras. Fueron semillas de fe plantadas en terreno espiritual que van a dar fruto en el momento exacto que Dios determinó. Tal vez hoy, tal vez esta semana, tal vez en un momento que todavía no puedes imaginar. Pero van a dar fruto porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y mientras ese fruto madura, camina con esta certeza: la montaña ya se está moviendo, un pedazo a la vez. Empezando hoy. Si esta oración tocó algo en ti esta mañana, escribe "Fe que mueve montañas" en los comentarios ahora mismo. No lo escribas por costumbre. Escríbelo como una declaración de que recibiste esto, lo crees, y que a partir de hoy tu fe camina diferente. Y si quieres que esa fe renovada tenga una estructura diaria para crecer, si quieres que cada mañana de los próximos 30 días tenga dirección, propósito y un espacio sagrado donde registrar lo que Dios está haciendo en tu vida, el diario de oración 30 días está esperándote en el comentario fijado aquí abajo. No es solo un diario, es el compromiso de 30 días contigo mismo y con Dios de que tu fe va a crecer, de que cada oración va a tener un lugar donde madurar, de que cuando el enemigo intente decirte que Dios no respondió, vas a tener en tus manos la evidencia escrita de que sí lo hizo. El link está fijado aquí abajo. Un paso de fe. Empieza hoy. Y si conoces a alguien que está cargando una fe cansada, que dejó de creer que su montaña puede moverse, comparte este video con esa persona ahora mismo. Porque quizás Dios no te trajo aquí solo por ti. Te trajo para que fueras el puente que lleva esta oración a quien más la necesita hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada mañana hay una oración poderosa nueva esperándote aquí. Una oración que va a encontrarte exactamente donde estás, que va a hablarle directo a lo que necesita ser tocado, y que va a recordarte cada día que el Dios que mueve montañas nunca dejó de estar activo en tu vida. No te pierdas lo que viene. Lo mejor está por llegar.